Leíste en línea que un patio de ladrillo de 15 pies por 20 pies costaría alrededor de $2.275 instalarlo profesionalmente. Calcule el costo de tener instalado un patio de ladrillo de 21 pies por 25 pies. Dice redondear la respuesta al dólar más cercano. Para resolver este problema, asumiremos que el costo es proporcional al área del patio de ladrillos. Entonces, si este es nuestro primer patio de ladrillo, las dimensiones serían de 15 pies por 20 pies y el área del patio sería igual a la longitud por el ancho o 15 pies por 20 pies, dándonos un área de 300 pies cuadrados. Y nos dicen que el costo de este patio es de $2.275. Queremos estimar el costo de un patio más grande que mide 21 pies por 25 pies. Y, por lo tanto, el área del patio más grande sería igual a 21 pies por 25 pies, que serían 525 pies cuadrados. Y estamos tratando de estimar este costo y, por lo tanto, el costo es desconocido. Para mantener las cosas organizadas, llamemos a esto A sub 1 y A sub 2. Y llamaremos a esto C sub 1 y C sub 2. Entonces, hay un par de maneras de resolver esto. Sigamos adelante y resolvamos esto usando una proporción en la que comparemos el costo con el área. Entonces, mirando el patio más pequeño, sabemos que el costo total sería de $2.275 cuando el área es de 300 pies cuadrados. Así que nuevamente estamos comparando el costo con el área. Ahora mirando el patio más grande, esto debe ser igual al costo estimado del patio más grande que se desconoce, llamaremos a esa C al área de 525 pies cuadrados. Ahora que tenemos nuestra proporción, podemos multiplicar en forma cruzada y resolver C para hacer nuestra estimación. Si tenemos una proporción de A sobre B es igual a C sobre D, entonces A veces D debe ser igual a B veces C. Entonces, en nuestro caso, siempre me gusta encontrar primero el producto cruzado con la variable. Entonces tendríamos 300 veces C o 300C, debe ser igual a 2275 veces 525. Entonces esto nos daría la ecuación 300 veces C o 300C debe ser igual a este producto aquí. Entonces 2275 veces 525, 1.194.375. Ahora para resolverse dividiríamos ambos lados entre 300. Entonces tomaremos el resultado anterior y lo dividiremos por 300. Dándonos un costo de $3.981.25. Tenemos que tener cuidado aquí porque se nos dice que redondeemos la respuesta al dólar más cercano para que no queramos dejarla en esta forma. Los dos en el valor posicional de las décimas indican redondear hacia abajo, así que redondearemos esto hasta $3.981. Entonces el costo estimado es nuevamente $3.981. Por lo tanto, es importante leer las instrucciones para no olvidar redondear esto al dólar más cercano. Ahora, esta es solo una forma de resolver este problema. Otra forma sería usar esta información aquí. Determine el costo por pie cuadrado, y luego multiplique por el área del patio más grande o multiplíquelo por 525. Por lo tanto, quiero mostrar esto en la calculadora. Tomamos el costo del patio pequeño, $2.275. Y dividir por el área de 300 pies cuadrados. Esto nos da el costo por pie cuadrado. Y ahora, si multiplicamos esto por el área del segundo patio, obtendremos el mismo resultado. De nuevo, este es el costo por pie cuadrado por 525 pies cuadrados nos da el mismo resultado. Entonces, como vemos aquí, hay más de una forma de obtener la respuesta correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.